Hay lecciones en esta historia que trascienden el mundo del espectáculo. Lecciones sobre lo que realmente importa en la vida. Sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que traen. Sobre el precio del éxito cuando viene a costa de las relaciones humanas que nos definen. La primera lección es quizás la más obvia, pero también la más ignorada. El éxito profesional, la fama, el dinero, el reconocimiento público, todas esas cosas que perseguimos con tanta desesperación no llenan el vacío que dejan las relaciones rotas. Flor Silvestre lo aprendió de la manera más dolorosa posible. Podía llenar estadios con admiradores. Podía colgar las paredes de su casa con premios y reconocimientos. Podía ver su nombre en luces de neón. Pero nada de eso le devolvió a sus hermanas. Nada de eso reparó el daño que había causado. Y en sus últimos años, cuando la fama ya no importaba tanto, cuando los reflectores se habían apagado, lo único que quedaba era el remordimiento. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que el éxito profesional es la meta máxima, que debemos sacrificar lo que sea necesario para llegar a la cima, que las personas exitosas son aquellas que priorizan su carrera por encima de todo lo demás. Pero la historia de las hermanas Jiménez nos muestra la mentira detrás de esa narrativa. Porque al final, cuando estés en tu lecho de muerte, no vas a desear haber ganado más premios. Vas a desear haber pasado más tiempo con las personas que amas. Vas a desear haber dicho las palabras que dejaste sin decir. Vas a desear haber reparado los puentes que quemaste. La segunda lección tiene que ver con los celos y la competencia entre hermanos. Es natural sentir cierta competitividad con tus hermanos. Crecen en el mismo hogar. Son comparados constantemente por padres, maestros, vecinos. Se espera que se lleven bien, pero también que se superen unos a otros. Es una dinámica complicada que puede volverse tóxica si no se maneja con cuidado. En el caso de Flor Silvestre y la Prieta Linda, los celos profesionales envenenaron una relación que podría haber sido fuente de fortaleza para ambas. En lugar de apoyarse mutuamente, de celebrar los éxitos de la otra, de ser aliadas en un mundo del espectáculo que era brutal especialmente con las mujeres, permitieron que la competencia las separara. Y ambas pagaron el precio. Flor Silvestre perdió a su hermana y ganó una culpa que la atormentó hasta la muerte. La Prieta Linda perdió el apoyo familiar que podría haberla salvado de la espiral de autodestrucción en la que cayó. La tercera lección es sobre el tiempo. Creemos que siempre habrá tiempo. Tiempo para reconciliarnos. Tiempo para pedir perdón. Tiempo para decir te amo. Tiempo para arreglar lo que está roto. Pero el tiempo es la ilusión más cruel. De pronto ya no hay más tiempo. La persona con quien necesitabas hablar está muerta. Las palabras que necesitabas decir ya no pueden ser escuchadas. Y te quedas con un vacío que nada puede llenar. Flor Silvestre pospuso la reconciliación con su hermana hasta que fue demasiado tarde. Pensó que ya habría oportunidad, que eventualmente las heridas sanarían solas, que el tiempo lo resolvería todo. Pero el tiempo no resuelve nada por sí mismo. Somos nosotros quienes tenemos que hacer el trabajo de reparar las relaciones, de tender puentes, de pedir perdón y ofrecerlo. Y si no lo hacemos mientras todavía hay tiempo, después solo queda el remordimiento. La cuarta lección es sobre la familia y cómo la damos por sentada. Asumimos que la familia siempre estará ahí, que no importa cómo los tratemos, siempre van a perdonarnos porque son familia. Pero eso es otro engaño. Los vínculos familiares son resistentes pero no inquebrantables. Pueden soportar mucho pero no todo. Y cuando finalmente se rompen, el daño suele ser irreparable. Mary Jiménez vivió toda su vida sintiéndose la hermana olvidada. No era tan talentosa como Flor. No era tan hermosa como la Prieta Linda. Era solo Mary, la hermana menor que nunca estuvo a la altura. Y aunque parte de eso era percepción propia, otra parte era real. Sus hermanas realmente la habían dejado de lado. Realmente no habían hecho el esfuerzo de mantener una relación cercana con ella. Y ese abandono emocional la marcó de maneras que probablemente ni ella misma comprendía completamente. La quinta lección tiene que ver con el perdón. No solo perdonar a otros, sino perdonarse a uno mismo. Flor Silvestre nunca pudo perdonarse por haber abandonado a su hermana. Ese autoperdón esquivo la atormentó durante décadas.
Y aunque buscó redención en la religión, en las obras de caridad, en tratar de ser una mejor persona en sus últimos años, nunca pudo sacudirse completamente la culpa. El autoperdón es quizás la forma más difícil de perdón. Es fácil perdonar a otros por cosas pequeñas. Es mucho más difícil perdonarte a ti mismo por las grandes traiciones, por los momentos donde no estuviste a la altura de quien querías ser, por las veces que elegiste el camino fácil en lugar del camino correcto. Pero sin autoperdón es imposible encontrar paz. Sin autoperdón vives atrapado en el pasado, reviviendo constantemente tus errores, flagelándote mentalmente por decisiones que ya no puedes cambiar. La sexta lección es sobre el costo del éxito para las mujeres. Las hermanas Jiménez vivieron en una época donde las mujeres en el espectáculo enfrentaban desafíos que sus contrapartes masculinas nunca conocieron. Se esperaba que fueran hermosas pero no demasiado sensuales, talentosas pero no amenazantes, exitosas pero siempre secundarias a los hombres en sus vidas. Era un equilibrio imposible que muchas no pudieron mantener. La prieta Linda sufrió abuso doméstico en un tiempo donde hablar de ello era impensable. Se esperaba que las mujeres soportaran en silencio, que mantuvieran la apariencia de matrimonios felices sin importar lo que sucediera detrás de las puertas cerradas. Y cuando finalmente se atrevió a dejar a su esposo abusivo, fue castigada socialmente por ello. Su carrera sufrió porque una mujer divorciada era vista con sospecha, como si de alguna manera ella hubiera sido la culpable del fracaso de su matrimonio. Flor Silvestre tuvo que lidiar con las infidelidades de su esposo en silencio porque admitir públicamente que su matrimonio no era perfecto habría dañado la imagen de ambos. Tuvo que sonreír para las cámaras mientras por dentro se sentía traicionada y humillada. Tuvo que ser la esposa comprensiva, la que perdona, la que pone la carrera de su esposo por encima de su propio dolor emocional. Mara Jiménez nunca tuvo realmente oportunidad de brillar porque el mercado ya estaba saturado con sus hermanas mayores. En un mundo donde las mujeres ya tenían pocas oportunidades, tener dos hermanas exitosas en el mismo campo prácticamente garantizaba que ella permanecería en la sombra. Y nadie vio esto como injusto. Era simplemente cómo funcionaban las cosas. La séptima lección es sobre la narrativa pública versus la realidad privada. Para el público mexicano, Flor Silvestre era una figura casi mítica. La representación perfecta de la mujer mexicana tradicional que había conquistado el mundo del espectáculo sin perder su esencia. Era admirada, respetada, amada. Su imagen pública era impecable, pero esa imagen pública era solo eso, una imagen. Detrás de ella había una mujer compleja, llena de contradicciones, capaz de gran bondad pero también de crueldad. Una mujer que amaba a sus hermanas pero que las abandonó cuando más la necesitaban. Una mujer que valoraba su reputación por encima de sus relaciones. Una mujer que cargó con secretos oscuros que el público nunca conoció. Esta discrepancia entre la imagen pública y la realidad privada es común en el mundo del espectáculo. Las celebridades no son las personas unidimensionales que vemos en las pantallas. Son seres humanos completos con virtudes y defectos, con momentos de grandeza y momentos de mezquindad. Pero rara vez permitimos que sean eso. Queremos que sean iconos perfectos, símbolos de algo más grande que ellos mismos. Y cuando no están a la altura de esas expectativas imposibles, nos sentimos traicionados. La octava lección es sobre el legado. ¿Qué dejaron las hermanas Jiménez? Musicalmente, su legado es incuestionable. Las canciones que grabaron siguen sonando. Las películas donde actuaron todavía se ven. Inspiraron a generaciones de artistas que vinieron después. En ese sentido, lograron la inmortalidad que todo artista busca, pero en términos de su legado familiar, la historia es más complicada. Dejaron una narrativa de talento desperdiciado en conflictos familiares, de oportunidades perdidas de conexión genuina, de amor que existió pero que nunca se expresó completamente, de palabras que quedaron sin decir y abrazos que nunca se dieron. Sus descendientes cargan con ese legado complicado. Los hijos de Flor Silvestre crecieron conociendo la versión pública de su madre pero también siendo testigos de su dolor privado. Vieron cómo la culpa la carcomía. Vieron las lágrimas que derramaba cuando creía que nadie la veía. Y tuvieron que reconciliar esas dos versiones de su madre, la estrella adorada y la mujer atormentada. La novena lección es sobre la clase social y cómo el éxito cambia a las personas.
las hermanas Jiménez vinieron de la pobreza. Conocieron el hambre, la necesidad, la humillación de no tener suficiente. Ese origen las marcó profundamente. Y cuando llegó el éxito, cuando finalmente tuvieron dinero y reconocimiento, se aferraron a ello con una desesperación comprensible. Flor Silvestre protegía su estatus con ferocidad porque sabía lo frágil que era. Había visto cómo otras estrellas caían en el olvido. Había visto cómo el público era voluble, amándote un día y olvidándote al siguiente. Y tenía terror de regresar a la pobreza de su infancia. Ese miedo la llevó a tomar decisiones que priorizaban mantener su posición por encima de todo lo demás, incluyendo sus relaciones familiares. Es fácil juzgar esas decisiones desde afuera. Decir que debería haber valorado a su familia por encima de su carrera. Pero cuando has conocido la pobreza real, cuando has sentido el dolor de no tener suficiente, el miedo a perder lo que has conseguido puede ser paralizante. No justifica sus acciones, pero las hace más comprensibles. La 10ª lección es sobre el arrepentimiento y cómo puede destruirte si lo dejas. El arrepentimiento fue el compañero constante de Flor Silvestre en sus últimos años. Se despertaba con él. Se acostaba con él. Estaba presente en cada momento de silencio, en cada recuerdo de sus hermanas muertas. Y ese arrepentimiento la consumió lentamente, robándole cualquier alegría que pudiera haber encontrado en su vejez. El arrepentimiento no es inherentemente malo. Puede ser una herramienta para el crecimiento, una señal de que hemos reconocido nuestros errores y queremos ser mejores. Pero cuando el arrepentimiento se convierte en tu identidad, cuando vives constantemente en el pasado castigándote por cosas que ya no puedes cambiar, se convierte en una prisión. Y esa fue la prisión donde Flor Silvestre pasó sus últimos años. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos enseña la historia de las 3 hermanas Jiménez que podamos aplicar a nuestras propias vidas? Primero, que las relaciones importan más que el éxito. Siempre. Sin excepciones. Puedes conquistar el mundo, pero si lo haces a costa de las personas que amas, tu victoria será hueca. Segundo, que los celos y la competencia con tus hermanos o seres queridos es veneno puro. Encuentren la manera de apoyarse mutuamente. Celebren los éxitos de los otros. Sean aliados, no competidores. Tercero, que no hay que posponer las reconciliaciones. Si hay alguien con quien necesitas arreglar las cosas, hazlo ahora. No mañana. No cuando sea más conveniente. Ahora. Porque el mañana no está garantizado. Cuarto, que la familia no es indestructible. Requiere cuidado, atención, esfuerzo constante. No puedes simplemente asumir que siempre estará ahí sin importar cómo la trates. Quinto, que el autoperdón es necesario para la paz interior. Vas a cometer errores. Vas a fallarle a las personas que amas. Eso es parte de ser humano. Pero tienes que aprender a perdonarte a ti mismo o vivirás en un infierno de tu propia creación. Sexto, que la imagen pública no importa tanto como creemos. Al final, lo que importa es quién fuiste en los momentos privados, cómo trataste a las personas cuando nadie más estaba mirando, si viviste de acuerdo con tus valores o si los sacrificaste por conveniencia. Séptimo, que el legado que dejas no es solo profesional, sino también personal. ¿Qué recordarán las personas de ti? ¿Tus logros o tu carácter? ¿Tus premios o tu bondad? La historia de Flor Silvestre, la Prieta Linda y Mary Jiménez es una tragedia mexicana en el sentido más clásico del término. 3 mujeres con un talento extraordinario que podrían haber sido fuente de fortaleza mutua, pero que en lugar de eso se convirtieron en fuentes de dolor. 3 hermanas que compartieron sangre y apellido, pero que murieron esencialmente como extrañas, y lo más trágico de todo es que no tenía que ser así. En múltiples momentos a lo largo de sus vidas tuvieron oportunidades de cambiar el curso de su historia, de elegir la conexión sobre la competencia, de elegir el perdón sobre el resentimiento, de elegir el amor sobre el orgullo. Pero no lo hicieron, o no pudieron. Y el resultado fue una familia destrozada y 3 mujeres que murieron con remordimientos que ninguna cantidad de éxito profesional pudo borrar. ¿Hay villanos en esta historia? No realmente. Hay seres humanos imperfectos tomando decisiones imperfectas basadas en miedos, inseguridades y las presiones de una industria despiadada. Flor Silvestre no era malvada. Era humana.
Demasiado humana quizás, con todas las debilidades que eso implica. ¿Hay víctimas? Todas lo fueron en cierta medida. La prieta Linda fue víctima de un esposo abusivo y de una hermana que la abandonó. Mary Jiménez fue víctima de vivir siempre a la sombra de sus hermanas mayores. Flor Silvestre fue víctima de las expectativas imposibles que se pusieron sobre ella y que ella misma se puso, pero más allá de buscar villanos o víctimas, lo importante es extraer las lecciones. Aprender de los errores de otros para no repetirlos en nuestras propias vidas. Ver sus fracasos como advertencias de caminos que no debemos tomar. Porque todos tenemos hermanos, hermanas, familiares con quienes podríamos estar teniendo conflictos similares en menor escala. Todos hemos sentido celos de los logros de alguien cercano. Todos hemos dejado que el orgullo se interponga en el camino de una reconciliación necesaria. Todos hemos pospuesto conversaciones importantes porque creemos que siempre habrá tiempo. La diferencia es que todavía tenemos tiempo. Todavía podemos hacer las llamadas que hemos estado evitando. Todavía podemos pedir el perdón que necesitamos pedir u ofrecer el perdón que alguien más necesita recibir. Todavía podemos elegir diferentes finales para nuestras historias familiares. Las hermanas Jiménez ya no pueden cambiar su historia. Están muertas, las tres. Sus conflictos quedaron sin resolver. Sus palabras quedaron sin decir. Sus abrazos quedaron sin dar. Pero nosotros todavía estamos vivos. Todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Así que si hay algo que puedes sacar de esta historia, que sea esto: no esperes. No asumas que habrá tiempo. No permitas que el orgullo, el miedo o cualquier excusa se interponga entre tú y las personas que amas. Porque un día será demasiado tarde. Un día estarás donde estuvo Flor Silvestre, llorando por oportunidades perdidas y palabras no dichas. Y créeme, no quieres estar ahí. La historia de las tres hermanas Jiménez es oscura, trágica, llena de secretos que el glamour del espectáculo nunca pudo ocultar completamente. Pero también es profundamente humana. Es la historia de personas imperfectas tratando de navegar un mundo complicado, cometiendo errores, lastimándose mutuamente y finalmente muriendo con la esperanza de que quizás, en algún lugar más allá de esta vida, podrían finalmente encontrar la paz y la reconciliación que les fue esquiva en la tierra. Descansen en paz, Flor Silvestre, la prieta Linda y Mary Jiménez. Que encuentren en la muerte el amor y la conexión que no pudieron sostener completamente en vida. Y que su historia sirva como advertencia y como inspiración para todos nosotros que todavía tenemos tiempo de hacer las cosas de manera diferente. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en tus propias relaciones familiares, si te recordó que necesitas hacer esa llamada que has estado posponiendo, entonces comparte este video. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Compártelo como recordatorio de que la vida es corta y las oportunidades de arreglar las cosas no duran para siempre. Y deja un comentario contándome tu reflexión. ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte? ¿Hay palabras que necesitas decir antes de que sea demasiado tarde? Comparte tu historia. Porque a veces, compartir nuestras luchas nos ayuda a encontrar el coraje para enfrentarlas. Suscríbete a este canal si quieres más historias como esta, historias reales sobre personas reales, contadas sin filtros ni romanticismos innecesarios. Historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y las lecciones que podemos aprender de quienes vinieron antes. Y recuerda, no importa cuánto éxito tengas, cuánto dinero acumules, cuántos premios ganes. Si mueres con remordimiento sobre las personas que amaste y perdiste, si mueres sabiendo que pudiste hacer las cosas de manera diferente pero no lo hiciste, entonces has desperdiciado lo más valioso que tenías. Tu tiempo, tu amor, tu oportunidad de crear conexiones genuinas que trascienden la muerte misma. Las hermanas Jiménez nos dejaron música hermosa. Nos dejaron películas memorables. Nos dejaron un legado artístico que perdurará por generaciones. Pero también nos dejaron una advertencia. Una historia de lo que sucede cuando permitimos que el éxito, los celos, el orgullo y el miedo destruyan los vínculos más importantes de nuestras vidas. No cometas sus errores. No repitas su tragedia. Aprende de su dolor.
y usa esas lecciones para construir algo mejor en tu propia vida. Porque al final, cuando todo el ruido se desvanezca, cuando los aplausos se detengan, cuando ya no haya cámaras ni reflectores, lo único que quedará será el amor que diste y el amor que recibiste. Eso es todo. Eso es lo único que realmente importa. Y si puedes llegar al final de tu vida sabiendo que amaste bien, que te reconciliaste cuando fue necesario, que no dejaste palabras importantes sin decir, entonces habrás vivido una vida exitosa. Sin importar si tu nombre aparece en luces de neón o si mueres en el anonimato. Ese es el legado que vale la pena dejar. No las canciones que grabaste o las películas donde actuaste, sino el amor que compartiste y las vidas que tocaste con tu bondad. Las hermanas Jiménez nos enseñaron esto de la manera más dolorosa posible, a través de su sufrimiento, a través de sus errores, a través de sus remordimientos. No desperdicies su lección. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, haz esa llamada. Di esas palabras. Arregla esas cosas. Porque el mañana no está garantizado. Y el remordimiento es un compañero terrible para tus últimos días. Descripción para YouTube. Artes escénicas: Los oscuros secretos de las tres hermanas Jiménez que nadie te contó llorando. Hay seres humanos imperfectos tomando decisiones imperfectas basadas en miedos, inseguridades y las presiones de una industria despiadada. Flor Silvestre no era malvada. Era humana. Demasiado humana quizás, con todas las debilidades que eso implica. ¿Hay víctimas? Todas lo fueron en cierta medida. La prieta Linda fue víctima de un esposo abusivo y de una hermana que la abandonó. Mary Jiménez fue víctima de vivir siempre a la sombra de sus hermanas mayores. Flor Silvestre fue víctima de las expectativas imposibles que se pusieron sobre ella y que ella misma se puso. Pero más allá de buscar villanos o víctimas, lo importante es extraer las lecciones. Aprender de los errores de otros para no repetirlos en nuestras propias vidas. Ver sus fracasos como advertencias de caminos que no debemos tomar. Hay lecciones en esta historia que trascienden el mundo del espectáculo. Lecciones sobre lo que realmente importa en la vida. Sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que traen. Sobre el precio del éxito cuando viene a costa de las relaciones humanas que nos definen. La primera lección es quizás la más obvia, pero también la más ignorada. El éxito profesional, la fama, el dinero, el reconocimiento público, todas esas cosas que perseguimos con tanta desesperación no llenan el vacío que dejan las relaciones rotas. Flor Silvestre lo aprendió de la manera más dolorosa posible. Podía llenar estadios con admiradores. Podía colgar las paredes de su casa con premios y reconocimientos. Podía ver su nombre en luces de neón. Pero nada de eso le devolvió a sus hermanas. Nada de eso reparó el daño que había causado. Y en sus últimos años, cuando la fama ya no importaba tanto, cuando los reflectores se habían apagado, lo único que quedaba era el remordimiento. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que el éxito profesional es la meta máxima, que debemos sacrificar lo que sea necesario para llegar a la cima, que las personas exitosas son aquellas que priorizan su carrera por encima de todo lo demás. Pero la historia de las hermanas Jiménez nos muestra la mentira detrás de esa narrativa. Porque al final, cuando estés en tu lecho de muerte, no vas a desear haber ganado más premios. Vas a desear haber pasado más tiempo con las personas que amas. Vas a desear haber dicho las palabras que dejaste sin decir. Vas a desear haber reparado los puentes que quemaste. La segunda lección tiene que ver con los celos y la competencia entre hermanos. Es natural sentir cierta competitividad con tus hermanos. Crecen en el mismo hogar. Son comparados constantemente por padres, maestros, vecinos. Se espera que se lleven bien, pero también que se superen unos a otros. Es una dinámica complicada que puede volverse tóxica si no se maneja con cuidado. En el caso de Flor Silvestre y la prieta Linda, los celos profesionales envenenaron una relación que podría haber sido fuente de fortaleza para ambas. En lugar de apoyarse mutuamente, de celebrar los éxitos de la otra, de ser aliadas en un mundo del espectáculo que era brutal especialmente con las mujeres, permitieron que la competencia las separara. Y ambas pagaron el precio.
Flor Silvestre perdió a su hermana y ganó una culpa que la atormentó hasta la muerte. La prieta linda perdió el apoyo familiar que podría haberla salvado de la espiral de autodestrucción en la que cayó. La tercera lección es sobre el tiempo. Creemos que siempre habrá tiempo. Tiempo para reconciliarnos. Tiempo para pedir perdón. Tiempo para decir te amo. Tiempo para arreglar lo que está roto. Pero el tiempo es la ilusión más cruel. De pronto ya no hay más tiempo. La persona con quien necesitabas hablar está muerta. Las palabras que necesitabas decir ya no pueden ser escuchadas. Y te quedas con un vacío que nada puede llenar. Flor Silvestre pospuso la reconciliación con su hermana hasta que fue demasiado tarde. Pensó que ya habría oportunidad, que eventualmente las heridas sanarían solas, que el tiempo lo resolvería todo. Pero el tiempo no resuelve nada por sí mismo. Somos nosotros quienes tenemos que hacer el trabajo de reparar las relaciones, de tender puentes, de pedir perdón y ofrecerlo. Y si no lo hacemos mientras todavía hay tiempo, después solo queda el remordimiento. La cuarta lección es sobre la familia y cómo la damos por sentada. Asumimos que la familia siempre estará ahí, que no importa cómo los tratemos, siempre van a perdonarnos porque son familia. Pero eso es otro engaño. Los vínculos familiares son resistentes pero no inquebrantables. Pueden soportar mucho pero no todo. Y cuando finalmente se rompen, el daño suele ser irreparable. Mary Jiménez vivió toda su vida sintiéndose la hermana olvidada. No era tan talentosa como Flor. No era tan hermosa como la prieta linda. Era solo Mary, la hermana menor que nunca estuvo a la altura. Y aunque parte de eso era percepción propia, otra parte era real. Sus hermanas realmente la habían dejado de lado. Realmente no habían hecho el esfuerzo de mantener una relación cercana con ella. Y ese abandono emocional la marcó de maneras que probablemente ni ella misma comprendía completamente. La quinta lección tiene que ver con el perdón. No solo perdonar a otros, sino perdonarse a uno mismo. Flor Silvestre nunca pudo perdonarse por haber abandonado a su hermana. Ese autoperdón esquivo la atormentó durante décadas. Y aunque buscó redención en la religión, en las obras de caridad, en tratar de ser una mejor persona en sus últimos años, nunca pudo sacudirse completamente la culpa. El autoperdón es quizás la forma más difícil de perdón. Es fácil perdonar a otros por cosas pequeñas. Es mucho más difícil perdonarte a ti mismo por las grandes traiciones, por los momentos donde no estuviste a la altura de quien querías ser, por las veces que elegiste el camino fácil en lugar del camino correcto. Pero sin autoperdón es imposible encontrar paz. Sin autoperdón vives atrapado en el pasado, reviviendo constantemente tus errores, flagelándote mentalmente por decisiones que ya no puedes cambiar. La sexta lección es sobre el costo del éxito para las mujeres. Las hermanas Jiménez vivieron en una época donde las mujeres en el espectáculo enfrentaban desafíos que sus contrapartes masculinas nunca conocieron. Se esperaba que fueran hermosas pero no demasiado sensuales. Talentosas pero no amenazantes. Exitosas pero siempre secundarias a los hombres en sus vidas. Era un equilibrio imposible que muchas no pudieron mantener. La prieta linda sufrió abuso doméstico en un tiempo donde hablar de ello era impensable. Se esperaba que las mujeres soportaran en silencio, que mantuvieran la apariencia de matrimonios felices sin importar lo que sucediera detrás de las puertas cerradas. Y cuando finalmente se atrevió a dejar a su esposo abusivo, fue castigada socialmente por ello. Su carrera sufrió porque una mujer divorciada era vista con sospecha, como si de alguna manera ella hubiera sido la culpable del fracaso de su matrimonio. Flor Silvestre tuvo que lidiar con las infidelidades de su esposo en silencio porque admitir públicamente que su matrimonio no era perfecto habría dañado la imagen de ambos. Tuvo que sonreír para las cámaras mientras por dentro se sentía traicionada y humillada. Tuvo que ser la esposa comprensiva, la que perdona, la que pone la carrera de su esposo por encima de su propio dolor emocional. Mary Jiménez nunca tuvo realmente oportunidad de brillar porque el mercado ya estaba saturado con sus hermanas mayores. En un mundo donde las mujeres ya tenían pocas oportunidades, tener dos hermanas exitosas en el mismo campo prácticamente garantizaba que ella permanecería en la sombra. Y nadie vio esto como injusto. Era simplemente cómo funcionaban las cosas. La séptima lección es sobre la narrativa pública versus la realidad privada.
Para el público mexicano, Flor Silvestre era una figura casi mítica. La representación perfecta de la mujer mexicana tradicional que había conquistado el mundo del espectáculo sin perder su esencia. Era admirada, respetada, amada. Su imagen pública era impecable, pero esa imagen pública era solo eso, una imagen. Detrás de ella había una mujer compleja, llena de contradicciones, capaz de gran bondad pero también de crueldad. Una mujer que amaba a sus hermanas pero que las abandonó cuando más la necesitaban. Una mujer que valoraba su reputación por encima de sus relaciones. Una mujer que cargó con secretos oscuros que el público nunca conoció. Esta discrepancia entre la imagen pública y la realidad privada es común en el mundo del espectáculo. Las celebridades no son las personas unidimensionales que vemos en las pantallas. Son seres humanos completos con virtudes y defectos, con momentos de grandeza y momentos de mezquindad. Pero rara vez permitimos que sean eso. Queremos que sean iconos perfectos, símbolos de algo más grande que ellos mismos. Y cuando no están a la altura de esas expectativas imposibles, nos sentimos traicionados. La octava lección es sobre el legado. ¿Qué dejaron las hermanas Jiménez? Musicalmente, su legado es incuestionable. Las canciones que grabaron siguen sonando. Las películas donde actuaron todavía se ven. Inspiraron a generaciones de artistas que vinieron después. En ese sentido, lograron la inmortalidad que todo artista busca, pero en términos de su legado familiar, la historia es más complicada. Dejaron una narrativa de talento desperdiciado en conflictos familiares, de oportunidades perdidas de conexión genuina, de amor que existió pero que nunca se expresó completamente, de palabras que quedaron sin decir y abrazos que nunca se dieron. Sus descendientes cargan con ese legado complicado. Los hijos de Flor Silvestre crecieron conociendo la versión pública de su madre, pero también siendo testigos de su dolor privado. Vieron cómo la culpa la carcomía. Vieron las lágrimas que derramaba cuando creía que nadie la veía. Y tuvieron que reconciliar esas dos versiones de su madre, la estrella adorada y la mujer atormentada. La novena lección es sobre la clase social y cómo el éxito cambia a las personas. Las hermanas Jiménez vinieron de la pobreza. Conocieron el hambre, la necesidad, la humillación de no tener suficiente. Ese origen las marcó profundamente. Y cuando llegó el éxito, cuando finalmente tuvieron dinero y reconocimiento, se aferraron a ello con una desesperación comprensible. Flor Silvestre protegía su estatus con ferocidad porque sabía lo frágil que era. Había visto cómo otras estrellas caían en el olvido. Había visto cómo el público era voluble, amándote un día y olvidándote al siguiente. Y tenía terror de regresar a la pobreza de su infancia. Ese miedo la llevó a tomar decisiones que priorizaban mantener su posición por encima de todo lo demás, incluyendo sus relaciones familiares. Es fácil juzgar esas decisiones desde afuera. Decir que debería haber valorado a su familia por encima de su carrera. Pero cuando has conocido la pobreza real, cuando has sentido el dolor de no tener suficiente, el miedo a perder lo que has conseguido puede ser paralizante. No justifica sus acciones, pero las hace más comprensibles. La 10ª lección es sobre el arrepentimiento y cómo puede destruirte si lo dejas. El arrepentimiento fue el compañero constante de Flor Silvestre en sus últimos años. Se despertaba con él. Se acostaba con él. Estaba presente en cada momento de silencio, en cada recuerdo de sus hermanas muertas. Y ese arrepentimiento la consumió lentamente, robándole cualquier alegría que pudiera haber encontrado en su vejez. El arrepentimiento no es inherentemente malo. Puede ser una herramienta para el crecimiento, una señal de que hemos reconocido nuestros errores y queremos ser mejores. Pero cuando el arrepentimiento se convierte en tu identidad, cuando vives constantemente en el pasado castigándote por cosas que ya no puedes cambiar, se convierte en una prisión. Y esa fue la prisión donde Flor Silvestre pasó sus últimos años. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos enseña la historia de las 3 hermanas Jiménez que podamos aplicar a nuestras propias vidas? Primero, que las relaciones importan más que el éxito. Siempre. Sin excepciones. Puedes conquistar el mundo, pero si lo haces a costa de las personas que amas, tu victoria será hueca. Segundo, que los celos y la competencia con tus hermanos o seres queridos es veneno puro. Encuentren la manera de apoyarse mutuamente.
Celebren los éxitos de los otros. Sean aliados, no competidores. Tercero, que no hay que posponer las reconciliaciones. Si hay alguien con quien necesitas arreglar las cosas, hazlo ahora. No mañana. No cuando sea más conveniente. Ahora. Porque el mañana no está garantizado. Cuarto, que la familia no es indestructible. Requiere cuidado, atención, esfuerzo constante. No puedes simplemente asumir que siempre estará ahí sin importar cómo la trates. Quinto, que el autoperdón es necesario para la paz interior. Vas a cometer errores. Vas a fallarle a las personas que amas. Eso es parte de ser humano. Pero tienes que aprender a perdonarte a ti mismo o vivirás en un infierno de tu propia creación. Sexto, que la imagen pública no importa tanto como creemos. Al final, lo que importa es quién fuiste en los momentos privados, cómo trataste a las personas cuando nadie más estaba mirando, si viviste de acuerdo con tus valores o si los sacrificaste por conveniencia. Séptimo, que el legado que dejas no es solo profesional, sino también personal. ¿Qué recordarán las personas de ti? ¿Tus logros o tu carácter? ¿Tus premios o tu bondad? La historia de Flor Silvestre, La Prieta Linda y Mary Jiménez es una tragedia mexicana en el sentido más clásico del término. Tres mujeres con un talento extraordinario que podrían haber sido fuente de fortaleza mutua, pero que en lugar de eso se convirtieron en fuentes de dolor. Tres hermanas que compartieron sangre y apellido, pero que murieron esencialmente como extrañas, y lo más trágico de todo es que no tenía que ser así. En múltiples momentos a lo largo de sus vidas tuvieron oportunidades de cambiar el curso de su historia, de elegir la conexión sobre la competencia, de elegir el perdón sobre el resentimiento, de elegir el amor sobre el orgullo. Pero no lo hicieron, o no pudieron. Y el resultado fue una familia destrozada y tres mujeres que murieron con remordimientos que ninguna cantidad de éxito profesional pudo borrar. ¿Hay villanos en esta historia? No realmente. Hay seres humanos imperfectos tomando decisiones imperfectas basadas en miedos, inseguridades y las presiones de una industria despiadada. Flor Silvestre no era malvada. Era humana. Demasiado humana quizás, con todas las debilidades que eso implica. ¿Hay víctimas? Todas lo fueron en cierta medida. La Prieta Linda fue víctima de un esposo abusivo y de una hermana que la abandonó. Mary Jiménez fue víctima de vivir siempre a la sombra de sus hermanas mayores. Flor Silvestre fue víctima de las expectativas imposibles que se pusieron sobre ella y que ella misma se puso. Pero más allá de buscar villanos o víctimas, lo importante es extraer las lecciones. Aprender de los errores de otros para no repetirlos en nuestras propias vidas. Ver sus fracasos como advertencias de caminos que no debemos tomar. Porque todos tenemos hermanos, hermanas, familiares con quienes podríamos estar teniendo conflictos similares en menor escala. Todos hemos sentido celos de los logros de alguien cercano. Todos hemos dejado que el orgullo se interponga en el camino de una reconciliación necesaria. Todos hemos pospuesto conversaciones importantes porque creemos que siempre habrá tiempo. La diferencia es que todavía tenemos tiempo. Todavía podemos hacer las llamadas que hemos estado evitando. Todavía podemos pedir el perdón que necesitamos pedir u ofrecer el perdón que alguien más necesita recibir. Todavía podemos elegir diferentes finales para nuestras historias familiares. Las hermanas Jiménez ya no pueden cambiar su historia. Están muertas, las tres. Sus conflictos quedaron sin resolver. Sus palabras quedaron sin decir. Sus abrazos quedaron sin dar. Pero nosotros todavía estamos vivos. Todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Así que si hay algo que puedes sacar de esta historia, que sea esto: no esperes. No asumas que habrá tiempo. No permitas que el orgullo, el miedo o cualquier excusa se interponga entre tú y las personas que amas. Porque un día será demasiado tarde. Un día estarás donde estuvo Flor Silvestre, llorando por oportunidades perdidas y palabras no dichas. Y créeme, no quieres estar ahí. La historia de las tres hermanas Jiménez es oscura, trágica, llena de secretos que el glamour del espectáculo nunca pudo ocultar completamente. Pero también es profundamente humana.
Es la historia de personas imperfectas tratando de navegar un mundo complicado, cometiendo errores, lastimándose mutuamente y finalmente muriendo con la esperanza de que quizás, en algún lugar más allá de esta vida, podrían finalmente encontrar la paz y la reconciliación que les fue esquiva en la tierra. Descansen en paz, Flor Silvestre, La Prieta Linda y Mary Jiménez. Que encuentren en la muerte el amor y la conexión que no pudieron sostener completamente en vida. Y que su historia sirva como advertencia y como inspiración para todos nosotros que todavía tenemos tiempo de hacer las cosas de manera diferente. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en tus propias relaciones familiares, si te recordó que necesitas hacer esa llamada que has estado posponiendo, entonces comparte este video. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Compártelo como recordatorio de que la vida es corta y las oportunidades de arreglar las cosas no duran para siempre. Y deja un comentario contándome tu reflexión. ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte? ¿Hay palabras que necesitas decir antes de que sea demasiado tarde? Comparte tu historia. Porque a veces, compartir nuestras luchas nos ayuda a encontrar el coraje para enfrentarlas. Suscríbete a este canal si quieres más historias como esta, historias reales sobre personas reales, contadas sin filtros ni romanticismos innecesarios. Historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y las lecciones que podemos aprender de quienes vinieron antes. Y recuerda, no importa cuánto éxito tengas, cuánto dinero acumules, cuántos premios ganes. Si mueres con remordimiento sobre las personas que amaste y perdiste, si mueres sabiendo que pudiste hacer las cosas de manera diferente pero no lo hiciste, entonces has desperdiciado lo más valioso que tenías. Tu tiempo, tu amor, tu oportunidad de crear conexiones genuinas que trascienden la muerte misma. Las hermanas Jiménez nos dejaron música hermosa. Nos dejaron películas memorables. Nos dejaron un legado artístico que perdurará por generaciones. Pero también nos dejaron una advertencia. Una historia de lo que sucede cuando permitimos que el éxito, los celos, el orgullo y el miedo destruyan los vínculos más importantes de nuestras vidas. No cometas sus errores. No repitas su tragedia. Aprende de su dolor. Y usa esas lecciones para construir algo mejor en tu propia vida. Porque al final, cuando todo el ruido se desvanezca, cuando los aplausos se detengan, cuando ya no haya cámaras ni reflectores, lo único que quedará será el amor que diste y el amor que recibiste. Eso es todo. Eso es lo único que realmente importa. Y si puedes llegar al final de tu vida sabiendo que amaste bien, que te reconciliaste cuando fue necesario, que no dejaste palabras importantes sin decir, entonces habrás vivido una vida exitosa. Sin importar si tu nombre aparece en luces de neón o si mueres en el anonimato. Ese es el legado que vale la pena dejar. No las canciones que grabaste o las películas donde actuaste, sino el amor que compartiste y las vidas que tocaste con tu bondad. Las hermanas Jiménez nos enseñaron esto de la manera más dolorosa posible. A través de su sufrimiento, a través de sus errores, a través de sus remordimientos. No desperdicies su lección. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, haz esa llamada. Di esas palabras. Arregla esas cosas. Porque el mañana no está garantizado. Y el remordimiento es un compañero terrible para tus últimos días. Descripción para YouTube. Artes escénicas: Los oscuros secretos de las tres hermanas Jiménez que nadie te contó llorando. Hay seres humanos imperfectos tomando decisiones imperfectas basadas en miedos, inseguridades y las presiones de una industria despiadada. Flor Silvestre no era malvada. Era humana. Demasiado humana quizás, con todas las debilidades que eso implica. ¿Hay víctimas? Todas lo fueron en cierta medida. La Prieta Linda fue víctima de un esposo abusivo y de una hermana que la abandonó. Mary Jiménez fue víctima de vivir siempre a la sombra de sus hermanas mayores. Flor Silvestre fue víctima de las expectativas imposibles que se pusieron sobre ella y que ella misma se puso, pero más allá de buscar villanos o víctimas, lo importante es extraer las lecciones. Aprender de los errores de otros para no repetirlos en nuestras propias vidas. Ver sus fracasos como advertencias de caminos que no debemos tomar.
Flor Silvestre se casó con Antonio Aguilar, uno de los cantantes y actores más famosos de México, y formó lo que se convertiría en una de las dinastías más poderosas del entretenimiento mexicano. Tuvieron hijos que también se dedicarían al espectáculo, construyeron un imperio que abarcaba música, cine, televisión y negocios. Flor Silvestre se convirtió no solo en una estrella, sino en una institución. Su nombre era sinónimo de la música ranchera. Su imagen representaba lo mejor del México tradicional y auténtico. Pero ese matrimonio con Antonio Aguilar, que públicamente parecía perfecto, también tuvo sus momentos oscuros. Antonio era un hombre de carácter fuerte, dominante, acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. Y aunque Flor Silvestre era igual de terca y decidida, hubo momentos en su matrimonio donde tuvo que ceder, tuvo que poner su carrera en segundo plano para apoyar la de su esposo. Tuvo que tragarse su orgullo más veces de las que hubiera querido. Había rumores, nunca confirmados pero persistentes, de infidelidades de Antonio. De mujeres que aparecían y desaparecían. De hijos no reconocidos. Flor Silvestre nunca habló públicamente de estos temas. Mantuvo siempre una dignidad férrea, una negativa absoluta a dar munición a la prensa del corazón que tanto disfrutaba con los escándalos de las celebridades. Pero quienes la conocían de cerca aseguraban que esas traiciones, reales o imaginarias, la marcaron profundamente. Que había noches donde lloraba en silencio, preguntándose si todo el éxito, toda la fama, toda la riqueza valían la pena si venían acompañados de una soledad emocional tan profunda. Y aquí es donde la historia toma un giro particularmente oscuro. Porque en medio de su propio dolor matrimonial, Flor Silvestre comenzó a distanciarse aún más de sus hermanas. Como si no pudiera soportar la idea de que ellas vieran sus debilidades, sus fracasos personales. Había construido esta imagen pública de mujer exitosa, de esposa perfecta, de madre ejemplar. No podía permitir que nadie, ni siquiera sus propias hermanas, viera las grietas en esa fachada cuidadosamente construida. La prieta linda, por su parte, enfrentaba sus propias batallas. Se había casado también, pero su matrimonio fue un desastre desde el principio. Su esposo resultó ser un hombre violento, controlador, que veía en ella únicamente una fuente de ingresos. La golpeaba cuando bebía. La humillaba frente a otras personas. La aislaba de su familia y amigos. María de la Luz vivió años atrapada en esa relación tóxica, sintiendo que no podía escapar porque el escándalo de un divorcio podría arruinar su carrera en una época donde las mujeres divorciadas eran vistas con desprecio social. Cuando finalmente reunió el coraje para dejar a su esposo, ya era demasiado tarde en muchos sentidos. El abuso sostenido había destrozado su autoestima. Había desarrollado problemas con el alcohol, buscando en la botella un escape temporal del dolor que la consumía. Su voz, esa hermosa voz que había cautivado a millones, comenzó a deteriorarse. Las presentaciones en vivo se volvieron impredecibles. A veces cantaba magistralmente. Otras veces era evidente que había bebido demasiado antes de salir al escenario. Los productores comenzaron a darle menos oportunidades. Los contratos disminuyeron. Y la prieta linda se encontró en una espiral descendente de la cual parecía no poder salir. Necesitaba ayuda desesperadamente. Necesitaba que alguien la tomara de la mano y la sacara de ese infierno en el que se había convertido su vida. Necesitaba a sus hermanas. Pero cuando buscó el apoyo de Flor Silvestre, la respuesta que recibió fue devastadora. Guillermina, preocupada por mantener intacta su propia imagen pública, le dio la espalda. Le dijo que no podía permitirse ser asociada con escándalos, que tenía una familia que proteger, una reputación que cuidar. Que María de la Luz debía resolver sus problemas sola, como adulta que era. Fueron palabras frías, calculadas, que reflejaban una crueldad que solo el miedo a perder el estatus puede generar. La prieta linda quedó devastada por ese rechazo. Si su propia hermana, aquella a quien ella había admirado toda su vida, aquella que había sido su modelo a seguir, le daba la espalda en su momento de mayor necesidad, entonces verdaderamente estaba sola en el mundo. El dolor de esa traición familiar fue peor que cualquier golpe que su ex esposo le hubiera dado. Fue un golpe al alma que nunca sanaría completamente. Dime una cosa,
¿Alguna vez has necesitado a tu familia en un momento difícil y te han dado la espalda? ¿Has sentido que las personas que se supone deberían estar ahí para ti incondicionalmente te abandonan justo cuando más las necesitas? Pronto vas a entender por qué este abandono llevó a la Prieta Linda por un camino aún más oscuro del que ya estaba transitando. Mary Jiménez observaba todo esto desde su posición marginal en la industria del espectáculo. Veía cómo sus dos hermanas mayores se distanciaban, cómo la Prieta Linda se autodestruía lentamente, cómo Flor Silvestre se encerraba cada vez más en su torre de marfil construida con premios y reconocimientos. Y aunque parte de ella sentía una satisfacción oscura al ver que sus hermanas exitosas también sufrían, también sentía una profunda tristeza por lo que había pasado con su familia. Intentó acercarse a la Prieta Linda, ofrecerle su apoyo. Pero María de la Luz la rechazó con amargura. Ahora si te acuerdas de que tienes hermanas, le espetó en uno de sus encuentros. Cuando yo estaba en la cima no te interesaba conocerme. Ahora que estoy en el suelo vienes a ofrecerme tu lástima. No la necesito. No necesito nada de ninguna de ustedes. Las palabras dolieron porque contenían una verdad incómoda. Marre Jiménez también había participado en esa dinámica familiar tóxica, también había alimentado los resentimientos, también había elegido el silencio cuando debería haber tendido puentes. Y ahora era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las heridas eran demasiado profundas. La carrera de la Prieta Linda continuó su declive. Los conciertos se espaciaron cada vez más. Los discos dejaron de venderse. Y finalmente llegó el momento donde simplemente ya no hubo más ofertas de trabajo. María de la Luz se encontró viviendo de los recuerdos de su época dorada, en un departamento modesto que era un cruel contraste con las mansiones donde había vivido durante sus años de gloria. La depresión se instaló en su vida como un inquilino permanente. Había días donde no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama, donde el peso de todos sus fracasos, de todas sus decisiones equivocadas, de todos los puentes quemados, era tan abrumador que simplemente quería desaparecer. El alcohol siguió siendo su compañero constante, su forma de anestesiar un dolor que nunca se iba del todo. Y entonces llegó el diagnóstico que cambiaría todo. Cáncer. Avanzado. Los médicos le dieron apenas unos meses de vida. La Prieta Linda recibió la noticia con una mezcla extraña de alivio y terror. Por un lado, finalmente habría un final para su sufrimiento. Por otro lado, la idea de morir sola, alejada de su familia, sin haber resuelto todos esos conflictos que la habían atormentado durante años, era insoportable. Cuando Flor Silvestre se enteró de que su hermana estaba muriendo, algo dentro de ella se quebró. Todas las razones que había tenido para mantener la distancia, todas las justificaciones que se había dado a sí misma para proteger su imagen pública, de pronto parecieron triviales frente a la realidad de que su hermana se estaba muriendo. Intentó acercarse. Fue a visitarla al hospital donde María de la Luz pasaba cada vez más tiempo. Pero el reencuentro no fue el momento emotivo de reconciliación que quizás Guillermina esperaba. La Prieta Linda estaba llena de rabia. Una rabia que había acumulado durante años y que ahora, frente a la muerte, finalmente podía expresar sin miedo a las consecuencias. Le dijo a Flor Silvestre todo lo que había guardado durante décadas. Le reclamó su abandono. Le echó en cara su frialdad. Le dijo que había sido una hermana terrible, una persona egoísta que solo pensaba en sí misma y en su preciada reputación. Flor Silvestre recibió cada palabra como una bofetada. Intentó defenderse, intentó explicar sus razones, pero María de la Luz no quería oír explicaciones. Quería que su hermana mayor sintiera aunque fuera una fracción del dolor que ella había sentido. Quería que supiera que sus acciones habían tenido consecuencias, que no se podía tratar a las personas como piezas desechables y esperar que siguieran amándote incondicionalmente. Esa conversación en el hospital fue el último encuentro significativo entre las dos hermanas. Semanas después, la Prieta Linda falleció. Murió rodeada de unas pocas personas que habían permanecido a su lado, pero sus dos hermanas no estaban ahí. Mary Jiménez llegó tarde, cuando su hermana ya había partido.
Y Flor Silvestre decidió no ir, incapaz de enfrentar el cadáver de la hermana con quien nunca pudo reconciliarse, aterrada ante la idea de ver reflejado en ese rostro sin vida el precio de sus decisiones. El funeral de la Prieta Linda fue un asunto modesto, nada comparable a los funerales de estado que después recibirían otras estrellas del espectáculo mexicano. Asistieron algunos fans nostálgicos, algunos colegas del medio que recordaban sus tiempos de gloria, periodistas que buscaban sacar una última historia del drama familiar de las Jiménez. Flor Silvestre envió una corona de flores con una nota que decía simplemente «A mi hermana querida», pero no tuvo el valor de aparecer personalmente. No pudo mirar a los ojos a los asistentes sabiendo que todos conocían la historia de cómo había abandonado a su hermana cuando más la necesitaba. Te voy a preguntar algo que quizás te haga reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has dejado pasar la oportunidad de arreglar las cosas con alguien porque creías que siempre habría tiempo? ¿Cuántas veces has permitido que el orgullo, el miedo o las excusas se interpusieran entre tú y la reconciliación con alguien que amas? Dentro de un momento vas a descubrir algo que podría cambiar tu perspectiva sobre la importancia de no dejar las cosas para después. Después de la muerte de la Prieta Linda, Flor Silvestre cayó en una profunda depresión. Por fuera seguía siendo la estrella radiante, la esposa de Antonio Aguilar, la matriarca de una dinastía artística. Pero por dentro estaba destrozada. La culpa la carcomía. Se despertaba en las noches con pesadillas donde su hermana la miraba con ojos acusadores. Donde María de la Luz le decía una y otra vez, «Me abandonaste. Me dejaste morir sola». Intentó buscar consuelo en su fe. Flor Silvestre siempre había sido católica practicante, de esas que nunca faltaban a misa los domingos. Pero ahora rezaba con una desesperación nueva, suplicando perdón por algo que sabía era imperdonable. Hablaba con sacerdotes buscando absolución. Le decían que Dios perdona todo, que solo tenía que arrepentirse sinceramente. Pero el perdón que más necesitaba, el de su hermana muerta, ese era imposible de obtener. Antonio Aguilar no supo cómo ayudar a su esposa a procesar ese dolor. Era un hombre de acción, acostumbrado a resolver problemas con decisiones concretas. Pero esto no era algo que pudiera arreglar con dinero o influencias. Era una herida del alma que solo el tiempo y el autoperdón podrían sanar. Y Flor Silvestre parecía incapaz de perdonarse a sí misma. Mary Jiménez también quedó marcada por la muerte de su hermana. Aunque su relación con la Prieta Linda había sido complicada, seguía siendo su hermana. Y verla morir de esa manera, sola y llena de amargura, fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida y lo fácil que es desperdiciarla en resentimientos y peleas que al final no importan realmente. Intentó acercarse a Flor Silvestre después del funeral, pero Guillermina se había encerrado aún más en sí misma. Rechazaba las llamadas de Mary. Encontraba excusas para no verla. Era como si cualquier contacto con su familia le recordara su fracaso como hermana, y eso era algo que no podía soportar. Entonces María de los Ángeles se quedó sola también, la última hermana en pie, pero tan aislada como si fuera hija única. Los años que siguieron fueron extraños para Mary Jiménez. Su carrera había sido siempre mediocre comparada con la de sus hermanas, pero al menos había sido estable. Había tenido trabajo constante, suficiente dinero para vivir cómodamente. Pero con la edad llegó el olvido. El público mexicano es voluble, siempre buscando lo nuevo, lo joven, lo fresco. Y Mary ya no era ninguna de esas cosas. Se presentaba en fiestas particulares, en pequeños teatros de provincia, en eventos corporativos donde la contrataban más por nostalgia que por su talento actual. Era humillante en cierto modo ver cómo había caído desde aquellos días cuando todavía había esperanza de igualar el éxito de sus hermanas. Pero pagaba las cuentas. La mantenía ocupada. Y sobre todo, la mantenía alejada de la soledad de su departamento donde los recuerdos de sus hermanas la acosaban constantemente. Desarrolló sus propios vicios y mecanismos de escape. No era el alcohol como en el caso de la Prieta Linda. Mary Jiménez se refugió en la comida. Comía compulsivamente, llenando el vacío emocional con calorías que su cuerpo no necesitaba. Ganó peso. Mucho peso. Su salud comenzó a deteriorarse. Diabetes.
presión alta, problemas cardíacos. Los médicos le advertían que si no cambiaba su estilo de vida moriría pronto. Pero ella no podía parar. O quizás no quería. Quizás en el fondo de su corazón había decidido que una muerte lenta era lo que merecía por haber sido parte de una familia tan disfuncional, por no haber podido o querido arreglar las cosas cuando todavía había tiempo.